Hola, hoy voy a hablaros de tres cosas que los medios de comunicación callan sobre el cambio climático. La primera es que el proceso de cambio climático no se ha parado, al contrario, va en ascenso y en aumento. La segunda cuestión que no dicen es que las consecuencias de ese cambio climático pueden ser gravísimas, gravísimas. Y la tercera, finalmente, que también ignoran, es que el actual modelo social no puede acabar jamás, jamás con el cambio climático. Hola, soy Miquel García, arquitecto técnico y profesor de tecnología durante 20 años. Vamos a empezar con las cuestiones que os he dicho expondría. En primer lugar, el cambio climático, contrariamente a lo que se puede pretender en los medios de comunicación y a lo que se nos deja entrever, avanza de manera acelerada. Es decir, a pesar de todos los pesares, en ningún momento se ha parado, se ha ralentizado, sino que va en aumento. Podemos observar esta gráfica, en la cual, gráfica además generada por la Agencia Internacional de Energía, uno de los máximos organismos internacionales competentes en la materia, y en esta gráfica se ve claramente cómo la producción de las emisiones de CO2, que es uno de los principales causantes del efecto invernadero. Hay otros, pero el CO2 es el que más se tiene en cuenta normalmente al hablar de este tipo de cuestiones. Vemos cómo va en completo ascenso las emisiones de CO2. Hay un pequeño descenso que corresponde justamente al apagón productivo de la COVID, y después volvemos a subir. Es decir, que puede haber un discurso, el que sea, bueno, que conocemos sobre el cambio climático, vamos a combatirlo, vamos a hacer una transformación verde, vamos a usar solamente energías renovables. Al final, todo mentira, porque lo que está pasando es justamente que estas emisiones de CO2 no solamente se han mantenido, sino que continúan en ascenso, es decir, cada año hay más emisiones de CO2 que el año anterior, ni tan siquiera se han estabilizado. Vamos en un aumento continuado. Uh, Podemos verlo en esta gráfica, que, bueno, sitúa dos escenarios posibles si se continúan emitiendo estas cantidades de CO2. Son escenarios que el panel intergubernamental para el cambio climático ha expuesto y diseñado. Tanto el escenario, digamos, 3 y el escenario 5 van en ascenso en cuanto a gravedad de las consecuencias, y vemos que en el escenario 3 llegamos a los 3,6 grados centígrados de subida en el año 2100, y en el escenario 5 llegamos a 4,4 de media, ¿eh? Porque la subida puede ser mayor. Eh, bueno, eso es lo que va a suceder de continuar manteniéndose las emisiones tal como en estos momentos se están produciendo. Así de claro, así de rotundo, así de sencillo. Es decir, por lo tanto, nos están contando un cuento chino. Es una absoluta mentira, una deformación de la realidad, aquello que nos dicen, que nos cuentan, que nos transmiten por los grandes medios de comunicación de masas. Sí, puede que estén hablando del cambio climático mucho tiempo, mucho rato, pero al final de la jugada, el mensaje que nos envían, aquello que nos transmiten, aquello que dicen, es falso, porque esta realidad que estoy ahora exponiendo no se dice de esta forma, es decir, o si se dice será de una manera puntual, de una manera aislada, de una manera que no queda clara. Es decir, decidme, la gente que me estaréis escuchando, cuántas veces de las que habéis oído hablar sobre el cambio climático en los grandes medios de comunicación os ha llegado al entendimiento algo como lo que estoy exponiendo ahora. Seguramente nunca, o a lo mejor en alguna contada ocasión en un medio de comunicación determinado, en un momento muy determinado también. Por lo tanto, primera gran mentira. En segundo lugar, otra cosa que se ignora y que se calla y que se
al final por la forma en que se expresa acaba convirtiéndose en una mentira solapada, es que las consecuencias del cambio climático van a ser muy graves. Las consecuencias del cambio climático no son, bueno, nos transmiten lo que está pasando. Hay incendios en Canadá, hay inundaciones hay danas, hay inundaciones en determinados lugares del mundo. Vamos, de alguna forma, retransmitiendo las diversas catástrofes que van ocurriendo, pero queda como algo muy aislado, algo puntual, como si fuera una continuación de los fenómenos atmosféricos graves, bruscos, que siempre se han producido en, o que se producían en el pasado un poco al margen del cambio climático. Y esto no es verdad. Es decir, estos acontecimientos de tipo catastrófico cada vez son mayores y se van enlazando unos a otros. Y además, sus consecuencias pueden ser extremadamente, no solamente estos fenómenos, en general las consecuencias del cambio climático pueden ser extremadamente graves. Aquí exponemos algunas de ellas que hay que tener muy en cuenta. En primer lugar, puede haber grandes zonas inhabitables, grandes zonas del planeta pueden quedar sin poderse habitar. Por ejemplo, la península ibérica, que ahora mismo, quitando bueno, es habitable en su integridad. Habrá determinadas zonas semidesérticas, áridas en estos momentos, pero se pueden habitar. Bueno, pues la península ibérica puede quedar como un espacio completamente inhabitable en cualquiera de estos dos escenarios que os he expuesto, por la sencilla razón de que se pueden producir muchos días de temperaturas por encima de 50 grados, con un grado de humedad también alto, y por lo tanto que hará que la vida sea imposible o que fuera posible solamente en unas condiciones que supondrían unos gastos energéticos tan altos que son inabarcables, imposibles de satisfacer. Entonces, esto puede pasar en la península ibérica, pero puede pasar y pasará en muchos lugares del planeta, de manera que, lo dicho, amplias zonas quedarán inhabitables. ¿Cuándo habéis oído esto decirlo? Pues seguramente nunca o en contadísimas, muy contadas ocasiones. Habrá crisis de alimentos y hambre. Sí, se nos habla de que va a haber variaciones en los cultivos, que hay cultivos que ahora se producen aquí y allá, que debido al cambio climático eh, no se, no se podrán llevar adelante, pero parece como si todo fuera una cuestión secundaria. Se sustituyen cultivos. Ahora no puedo cultivar este cereal y cultivo otro, ahora no puedo cultivar patatas y cultivo otra especie comestible de vegetal. No, es decir, esto tampoco es así. Es decir, al final vamos a acabar en situaciones de gran penuria de alimentos y en situaciones que, por lo tanto, producirán hambre. Puede haber hambre en nuestro occidente todopoderoso y que parece inmunizado para este tipo de cosas. Puede haber hambre. En estos escenarios terribles a los cuales podemos llegar y llegaremos en un espacio de tiempo relativamente breve de continuar en la misma senda que estamos ahora. Bueno, enfermedades, pandemias y muerte. Pues sí, enfermedades, pandemias y muerte, porque esta situación de cambio acelerado, pues entre otras cosas provoca la destrucción de los ecosistemas, la destrucción de los ecosistemas hace que las enfermedades se transmitan hacia los humanos con mayor facilidad. Esto también facilita las pandemias. Hay virus que pueden ser incontrolables. El COVID a su lado puede quedar como un virus modesto y pequeño. Esto mismo lo ha advertido la Organización Mundial de Salud. Lo dijo y ahí quedó. Puede haber un virus mucho más poderoso que el COVID que nos puede hacer mucho más daño. Lo dijo en un momento dado y ahí quedó, se ha olvidado. Pues sí, señores, puede haber enfermedades, puede haber pandemias y puede haber muchas muertes a causa del cambio climático. Y no solamente por los virus, sino por el propio proceso de cambio de temperaturas altísimas, de gente que se ve obligada a vivir en zonas semi-inhabitables, de inundaciones de tipo catastrófico, de inundaciones marinas al subir el mar de nivel en zonas que están muy bajas, etcétera. Es decir, todo esto
puede producirse. Puede haber grandes migraciones gigantescas, porque evidentemente la gente ante esta situación, pues, hombre, nuestro natural humano no lleva a que nos inmolemos de manera directa, que queramos morir. Bueno, alguno habrá que querrá, que hará esto, pero en términos generales intentaremos salvarnos. Y cualquiera que se haya en una situación de este tipo intentará marchar a otros lugares. Y estas migraciones, pues posiblemente sean más virulentas, más masivas y más complicadas que las migraciones actuales. Y incluso gentes que ahora mismo dicen ellas mismas que sufren migraciones y las llegan de fuera, pueden verse obligadas a ser ellas las que migren y se vayan hacia otros lugares. Eso fácilmente puede ocurrir. Veamos, para acabar, que, bueno, fruto de todo lo anterior, pues habrá violencias, ya las hay, habrá guerras, irán en aumento por la competencia, por los recursos, por la competencia, por los espacios vitales y dado la tecnología bélica imperante, como mínimo habrá peligro nuclear, como mínimo, por no hablar de otro tipo de peligros con utilización de otro tipo de armamento igualmente mortífero. Pero el peligro nuclear va a ser algo que va a estar presente con las gravísimas tensiones que se originarán en torno al cambio climático. Bueno, pues eso es lo que va a ocurrir. Repito, ¿en qué ocasión habéis visto, habéis oído que se nos diga por los grandes medios de comunicación que eso está de esta manera? No, lo repito, parece como si fuera algo que sí, que sufrimos, que el cambio climático se va produciendo, pero en ningún momento nos va a llevar a escenarios tan terribles como los que ahora mismo acabo de exponer. Bien, la tercera cosa que me parece sumamente importante expresar y decir es que el actual modelo social es totalmente insostenible. Es decir, no podemos continuar con el actual modelo social pensando que nos podemos librar del cambio climático. Todo lo contrario, es decir, un modelo social justamente el que permite algo tan absurdo como que después de decenios de saber a ciencia cierta qué es el cambio climático y sus consecuencias, continuemos produciendo más CO2, más CO2 y otros gases de efecto invernadero. Continuamos y lo sabemos. ¿Por qué? Pues porque tenemos un sistema social, no solamente económico, es un sistema económico, cultural, es un sistema político, si me apuráis, que lleva a esta inercia completamente absurda. Pero esto, lo sabemos de sobra, se produce. Bueno, ¿por qué es insostenible? Pues mirad, porque está basado en un crecimiento continuado, es decir, el capitalismo no puede sobrevivir sin crecer de manera continua. Cuando en sus inicios empezó este crecimiento, digamos, aún era relativamente moderado, pero según ha ido pasando el tiempo, como son procesos de tipo exponencial, cada vez se ha hecho más grande y más exacerbado este crecimiento. Y es imposible mantenerlo. Es imposible mantenerlo porque el planeta Tierra, es un planeta finito y este planeta finito no puede abarcar un crecimiento infinito y continuado. No hay materiales, no hay energía para poder hacer eso. Entonces es absurdo creer que esto se podrá llevar a cabo. Este hecho tan obvio no se habla de él, se desprecia, desaparece de los discursos, pero es así de simple. Es decir, no podemos estar gastando lo que estamos gastando ahora en cuanto a recursos, en cuanto a materiales, a minerales, en cuanto a energía. No podemos. Es decir, incluso el discurso que hay en relación a las energías renovables es un discurso falso, porque es cierto que tendremos que usar energía renovable. Esto no hay ninguna duda de ello, pero estas energías renovables en ningún momento pueden alcanzar la magnitud y la cantidad y la densidad energética que tenían los combustibles fósiles. Estaremos utilizando energía, pero nos veremos obligados a hacerlo en cantidades mucho menores de las que tenemos ahora. Y cuando digo mucho menores, estoy
hablando de un 10%. ¿Eh? Pero tranquilidad, es decir, aún así, aún con este 10%, podríamos hacer un montaje social y económico para vivir bien. Es decir, esto es perfectamente factible, está estudiado, científicos y técnicos lo han visto. ¿Por qué no lo hacemos? Pues porque, en principio, el sistema impone otra dinámica, una dinámica salvaje y, desde el punto de vista de la especie humana, hasta suicida, porque la especie humana, bueno, tiene algunos números en la lotería para desaparecer, si sigue por esta senda, pero lo más normal sería que desapareciera la civilización que conocemos como tal y que hubiera un retroceso muy grande en el aspecto civilizatorio, ¿eh? Si no un retroceso grande en el aspecto civilizatorio en su conjunto, sí, por lo menos una gran división de la sociedad en clases abismalmente separadas, de tal forma que algunas películas distópicas de ciencia ficción quedarían cortas en cuanto a la situación de los desfavorecidos y de los favorecidos. Es decir, esto puede pasar perfectísimamente. Bueno, el sistema, el modelo genera daños cada vez mayores. Daños de tipo, se ha hablado, ¿no? De tipo alimentario, de tipo de salud, de tipo de violencia. Cada vez estos daños son más intensos y más fuertes. Puede conducir a catástrofes, lo sabemos de sobra, hemos visto ya bastantes, aunque parece como si quisiéramos normativizarlas, es decir, una catástrofe es algo que, bueno, que ocurre y parece que hubiera ocurrido siempre lo mismo, y no, no ha ocurrido siempre lo mismo, lo que está ocurriendo ahora es bastante más grave, ¿no? Finalmente, todo esto es muy violento y peligroso, es decir, genera un ambiente muy violento, muy peligroso, porque puede acabar en guerras de exterminio mutuo, es decir, no solamente una guerra de exterminio en una dirección, como ahora mismo es la de Gaza, por poner un ejemplo, sino una guerra de exterminio en la cual las dos partes, o las tres o las cuatro las que hay en juego, se matan una a otra, ¿eh? Y desaparece en buena medida la humanidad totalmente o una parte importante de ella. Esta es la situación en que nos hallamos, ¿no? Bueno, finalmente el modelo social es obvio que se ha de cambiar. Se ha de cambiar si no queremos la desaparición de nuestra civilización, que tanto ha costado de crear, eh, es necesario el cambio. Es decir, el nuevo modelo ha de ser estable, es decir, no ha de ser un modelo basado en el crecimiento continuado, ha de ser circular, que en la medida que aquello que entra en el propio sistema productivo ha de salir y se ha de reintegrar en la propia naturaleza. Se sabe que una circularidad total no es posible, es decir, siempre hay pérdidas, siempre hay una cierta dispersión, entropía en la naturaleza, pero es posible avanzar bastante en este sentido. El nuevo modelo social ha de tener mucho menos consumo energético. Esto es posible, está estudiado, y con menos energía se puede tener una vida bastante aceptable, no, mejor que la vida que actualmente tenemos, porque el, el objetivo social se centrará completamente en el bienestar humano y no en la producción por la producción, ¿eh? Y no en esta sociedad actual, en buena medida, el bienestar se entiende como un bienestar de posesión y de consumo. Y es verdad que un consumo mínimo se necesita para el bienestar. Uno no puede estar carente de alimentos, carente de lugares donde vivir, carente de medicinas y de salud para cuidarse, esto no puede faltar, pero que todo el bienestar humano se centre en producir, en hacer, en tener que estar desempeñando una función productiva, esto es completamente una aberración. Ha de ser un modelo colaborativo y solidario, es decir, justamente para que todo lo anterior sea posible, la colaboración y la solidaridad son imprescindibles, es decir, no puede haber un modelo basado simplemente en el individualismo. El individuo es algo
que ha de mantenerse como tal, el respeto a la individualidad y el respeto a la libertad de cada uno. Esto ha de ser así. Es decir, esto es un avance y no se puede considerar a la persona humana como un animal gregario disperso en un rebaño sin atomizado, sin individualidad en absoluto. Esto no puede ser de esta manera. Pero al mismo tiempo tiene que haber colaboración y solidaridad entre las personas, no una pugna bestial como la que en muchos momentos se produce en este sistema, que además el sistema la induce. Y finalmente tiene que ser un sistema democrático y pacífico, que creo que se entiende. Es decir, la democracia no es otra cosa que el llegar a acuerdos entre todas las personas sobre aquello que se tiene que hacer. Y evidentemente, democracia implica que hay una cesión por parte de unos y por parte de otros, que es algo que últimamente parece que se está olvidando. La democracia, bien llevada, lleva a una situación también pacífica, como la colaboración y la solidaridad, porque los problemas se solucionan mediante el entendimiento, mediante el debate, mediante la discusión, mediante el aporte de pequeños sacrificios o de grandes por parte de unos y por parte de otros, y así se va llegando a hacer las cosas sin necesidad de tenerlas que solucionar por la vía violenta. Y no forma parte de la naturaleza humana en absoluto tener que solventar las cosas por la vía violenta de manera necesaria. O sea, ha habido sociedades en el pasado que se las han arreglado perfectamente para no tener que hacer uso de la violencia. Que finalmente después las sociedades que se han impuesto durante un largo periodo de tiempo hayan sido sociedades violentas es una cosa, pero de ahí sacar la conclusión de que necesariamente tiene que existir violencia en una sociedad humana, esto es totalmente falso y fuera de lugar. Bueno, pues así acabamos hoy. La, queda claro que los grandes medios de comunicación mienten por deformación, por lo menos por deformación, al hablar del cambio climático, que no transmiten aquellas grandes verdades que se han de transmitir al respecto de esto y que si queremos saber la verdad hemos de espabilarnos, hemos de buscar la información donde realmente está y donde existe y hemos de tener el propósito de cambiar esto si queremos sobrevivir y cuando digo sobrevivir me refiero no solamente a subsistir, sino a vivir bien, que es algo, podéis estar convencidos que se puede hacer. Bueno, pues nos vemos. Hasta la próxima.